Capítulo 326. Sugerencia profesional. Klein había querido preguntar si Aaron o su familia habían traído algo que fuera relativamente más inusual, como una muñeca ligeramente sucia, antes de que le ocurrieran los eventos desafortunados. Pero en cuanto las palabras llegaron a su boca, de repente sintió que era demasiado directo y podría fácilmente exponer el hecho de que sabía mucho sobre el misticismo. Aunque esto podría explicarse por el hecho de que era experimentado y conocedor, no había necesidad de correr el riesgo. En cambio, optó por un enfoque más indirecto y preguntó a Dr. Aaron si su familia había sufrido la misma mala suerte. Al escuchar su pregunta, Aaron Serris recordó cuidadosamente y dijo: No, excepto por el accidente de la locomotora de vapor que les ocurrió a ellos también, eran iguales que antes. La mayor parte del tiempo no experimentaron nada especialmente afortunado o desafortunado. El resto se puede considerar de ambos tipos, por lo que no se puede considerar especialmente desafortunado. Eso no está bien. Si fuera un objeto que necesita ser sellado como el muñeco de tela de la desgracia, definitivamente afectaría a las personas dentro de un cierto rango. ¿Podría ser que Aaron haya derramado su sangre sobre él y los dos hayan establecido una conexión sólida? En la visión espiritual de Klein, el aura y el estado de ánimo de Aaron coincidían con su estado físico y mental, y no había nada especial en él. Después de pensarlo un poco, preguntó: ¿Hay algún colega en el hospital que sea tan desafortunado como tú? No, así que creo que alguien me ha maldecido. Aaron se ajustó el moño de la corbata, luciendo ansioso e inquieto. Bajo la mirada curiosa de Talim, Klein pensó por un momento y dijo: Antes de que te volvieras desafortunado, ¿te encontraste con algún asunto relativamente extraño como cortarte? En el folclore, la sangre es el medio poderoso a través del cual se pueden formar maldiciones. Después de sospechar que estaba maldito, he confirmado este punto. No he perdido sangre en los últimos 3 meses. Aaron respondió con un estado de ánimo pesado mientras sostenía su cuchillo y tenedor. Eso es un poco extraño. No puedo realizar una adivinación más complicada frente a ellos. Klein preguntó de nuevo: Entonces, ¿hubo otros asuntos extraños? Aaron, piensa cuidadosamente. Este tipo de asunto no puede suceder sin una razón. ¿Has ofendido a alguien recientemente? ¿O te has convertido en un obstáculo para los demás? Talim hizo eco con preocupación. Aaron miró hacia abajo la comida en el plato y cayó en profundos pensamientos. Klein no se quedó ocioso tampoco. Se ocupó de su comida antes de que se enfriara y se volviera desagradable. Para cuando comenzó a disfrutar del postre, Aaron finalmente levantó la cabeza y dijo: No soy una persona muy sociable. No tengo una buena relación con mis colegas, pero es difícil creer que ellos hayan encontrado una forma de maldecirme. Bueno, después de tu recordatorio, recuerdo algo. Podría estar relacionado con el misticismo. ¿Qué es? Los espíritus de Klein y Talim se elevaron al mismo tiempo. Antes de mi racha continua de mala suerte, estaba a cargo de un paciente, un niño que ni siquiera tenía 10 años. Era muy lamentable. Debido a algunas complicaciones, tuve que amputarle la pierna izquierda. Aaron ajustó sus gafas y recordó: Acabo de convertirme en padre hace poco, así que siempre estoy lleno de simpatía por la desgracia de un niño. Cada vez que reviso la sala, charlo con él, lo animo y lo reconforto. Después de una pausa, los pensamientos de Aaron se volvieron más fluidos. Recuerdo que fue el día antes de su cirugía. Especialmente fui a su habitación para buscarlo y estaba muy molesto. Estaba jugando con cartas del tarot que había traído consigo cuando fue ingresado al hospital. Ni siquiera se le permitió a su familia llevárselas. Para calmarlo, comencé a jugar con las cartas del tarot junto a él. En ese momento, saqué una carta. Era la rueda de la fortuna invertida. Ese niño me miró y dijo con una sonrisa pura e inocente: Doctor, tu suerte empeorará. Doctor, tu suerte empeorará. Talim tomó aliento y dijo: ¿Por qué siento que esa escena y esas palabras me hacen sentir frío en el cuerpo? ¿Murió el niño en la mesa de operaciones? Aaron negó con la cabeza. Esa operación fue un éxito. No pasó mucho tiempo antes de que fuera dado de alta del hospital.
Incluso me agradeció especialmente. Así que nunca sospeché esto, pero ahora que lo pienso, me doy cuenta de que esta es la única vez en los últimos 2 meses que he tenido contacto con algo relacionado con el misticismo. Sin importar si es útil o no, las cartas del tarot aún se utilizan para la adivinación. En algún momento, una moneda de latón apareció en la mano de Klein. Rebotaba y rodaba entre sus dedos, pareciendo simbolizar el proceso de análisis de un famoso detective. La moneda fue lanzada y cayó en la palma de su mano. Klein la miró de reojo y preguntó, habiendo terminado su pensamiento. ¿Cómo se llama ese niño? ¿Dónde vive? Aaron respondió sin dudarlo. Se llama Willow Zeptin. En cuanto a dónde vive, no lo recuerdo. ¿Cuál es su sugerencia, señor detective? ¿Conoce a algún experto en el campo del misticismo? Klein dio un sorbo a su té negro y dijo con una sonrisa bajo las miradas expectantes de Aaron y Talim. Mi sugerencia es ir a la catedral de la deidad en la que crees, contarle al obispo sobre tu reciente desgracia y luego preguntarle si tiene una solución. A Aaron, recuerdo que eras creyente de, la diosa de la noche, ¿verdad? Casi había dicho diosa, pero afortunadamente recordó su identidad como detective que creía en el dios del vapor y la maquinaria. Sin embargo, mis oraciones a la diosa, mi participación en la misa y la donación de dinero y objetos fueron inútiles. Creo que debería encontrar a algunos adivinos capaces. Aaron no estuvo de acuerdo con la sugerencia del detective Moriarty. Talim asintió con la cabeza. Sí, a las deidades no les importaría si tiene suerte o no. La suerte es una bendición y la desgracia es una prueba. Amigo, tu fe no es lo suficientemente piadosa. Ten cuidado, el señor de las tormentas podría fulminarte con un rayo. Klein miró a los dos por separado y se rió. Esta sugerencia se basa en una lógica muy simple. Sí, y digo sí, existe un misticismo útil y efectivo en este mundo, entonces los que mejor lo dominan son definitivamente las 7 iglesias ortodoxas. De lo contrario, ya habrían sido reemplazadas hace mucho tiempo por otras fuerzas que han dominado el misticismo. Si no existe tal cosa como el verdadero misticismo, entonces encontrar a un adivino o curandero no servirá de nada. Sería mejor ver si hay una solución a este problema con la ayuda de un obispo de rango relativamente alto. Aaron analizó cuidadosamente la situación y finalmente asintió. Tiene sentido. Quizás necesitaré la ayuda del obispo para transmitirle el mensaje a la diosa y que me proteja. No, hablando con el obispo y transmitiendo el mensaje, los vigilantes nocturnos podrían notar la anormalidad en ti. Klein replicó en su interior. No tenía intención de ayudar a Aaron personalmente, porque para resolver el problema relacionado con la suerte, aparte de encontrar la causa raíz de todo, tendría que realizar rituales particulares. Ignorando el hecho de que Klein no conocía ningún ritual real de mejora de la suerte y, incluso si lo hiciera, estaría exponiendo sus poderes de villante a alguien con quien no estaba familiarizado, lo que aumentaría el riesgo sin motivo alguno. Dado que puedo hacer que los Nighthawks asuman el papel de ayudarte, no hay necesidad de que lo haga yo mismo. Solo que no sé si el problema proviene de ese chico o de las cartas del tarot en sus manos. Si es lo último, podría ser un artefacto sellado adecuado para mí. Klein negó con la cabeza, reprimiendo su codicia y emociones. En este momento, Aaron ya había tomado una decisión. Miró a Klein y sonrió. Gracias, señor Moriarty. Aunque no conoce el misticismo, se basó en una lógica estricta para brindar la mejor sugerencia. Sí, no conozco el misticismo. Klein sonrió. Solo llámame Sherlock. Sí, desde que dejé de ser un Nighthawk, la composición de mis conocimientos de misticismo se ha vuelto cada vez más extraña. Por un lado, he comprendido varios secretos relacionados con las altas secuencias y los dioses, y por otro lado, solo entiendo la magia ritual básica. Entre las más complicadas, solo conozco los ritos sacrificiales y los rituales de otorgamiento. En cuanto a los encantamientos, solo conozco esos 3. Klein suspiró para sí mismo, sintiendo una necesidad urgente de un libro de misticismo más completo y profundo. En cuanto al conocimiento necesario para separar una característica de villante de la corrupción espiritual de un dios malvado, no tenía ninguna pista en ese momento.
Después de una breve siesta por la tarde en el club, Klein montó en un carruaje público hacia el Circle Ras cerca del río Tussock en el distrito de Sherwood. Hoy no era un día festivo ni un fin de semana. No había muchos visitantes en el circo y los payasos encargados de entretener y divertir a los visitantes parecían apáticos. Pasando entre la logia de adivinación y las carpas que vendían pasteles, panqueques, tartas de frutas y bebidas alcohólicas, Klein caminó por el borde del circo y encontró un pequeño teatro. En el pizarrón de la entrada decía: días no festivos y fines de semana, 4 funciones al día, 1 hora por función. La primera función de la tarde era a las 2 en punto. Acababa de comenzar. Después de comprar su boleto, Klein entró al teatro y escuchó aplausos. En este momento, un domador de bestias estaba en el escenario sosteniendo un látigo y ordenando a un oso negro que actuara de manera encantadoramente ingenua. A su lado yacía un tigre con rayas amarillo-negras entrecruzadas y un babuino sentado de pelo oscuro y rizado. El oso negro rodó torpemente mientras el domador lo azotaba. Digo que este tipo quería darte una bofetada hace un momento. En la primera fila de los asientos, alguien de repente gritó en voz alta, lo que de inmediato atrajo las risas de algunos en la audiencia. Pensaron que era una nueva forma de entretenerlos en el circo. Sin embargo, Klein no pensaba lo mismo, ya que notó que el color de las emociones del domador tendía hacia la ira y la molestia. Sonrió y se sentó en la primera fila para ver la actuación en el escenario y no desperdiciar el precio que pagó por las entradas. En ese momento, la persona que acababa de hablar gritó de nuevo: Ese tigre quiere arrancarte el cuello y ese babuino de pelo rizado quiere usarte como almohada. En medio de las risas del público, las acciones del domador de bestias claramente se volvieron rígidas. Esto, aunque esas palabras suenan como si estuvieran causando problemas, ¿por qué detecto un toque de advertencia? Klein miró por encima del hombro al hablante en la misma fila y vio que era un hombre de cara regordeta de unos 30 años. Este tono, esta forma, es algo familiar. Klein murmuró en silencio para sí mismo. Capítulo 327. Encuentro en el camino. Dentro del pequeño teatro del Circo Ras. Si algo se sentía familiar, no había problema para que un vidente lo recordara. Klein empujó sus gafas con borde dorado hacia arriba en su nariz, se recostó y murmuró algo casi en silencio. Pronto después fingió cerrar los ojos para descansar durante más de 10 segundos. En realidad, había utilizado la ayuda de cogitación para quedarse dormido rápidamente y ser recordado a través de su sueño. Era una habitación bastante oscura con solo una vela parpadeando en la mesa de café. Las personas sentadas alrededor llevaban túnicas con capucha negras y máscaras de hierro que solo cubrían la mitad de sus caras. Masajeando deliberadamente su entrecejo, Klein abrió los ojos y continuó observando la actuación de Doma de Bestias. Había interpretado la revelación y sabía la fuente de la familiaridad. La escena en el sueño era del encuentro del villano organizado por el viejo señor Ojo de la Sabiduría. También había un boticario con cara regordeta que disfrutaba usando el sarcasmo como advertencia. Aunque claramente era una persona de buen corazón, siempre daba a los demás la sensación de que merecía una paliza. ¿Podría ser ese boticario? Eso no debería ser el caso. ¿Cuándo aprendió a domar bestias? Según los registros confidenciales de los halcones nocturnos, un boticario no tiene visión espiritual como los del camino del vidente, que pueden distinguir colores emocionales en detalle. Bueno, cuando se trata del color del aura, en realidad son bastante buenos en eso. Los pensamientos de Klein se dispersaron lentamente sin afectar su apreciación de la actuación en el escenario. En su visión espiritual, los colores emocionales del oso negro, el tigre y el babuino de pelo rizado eran realmente inestables. Si hubiera un nivel adicional de provocación hasta cierto punto, podrían desencadenarse en el acto. Esto confirmaba indirectamente que el hombre regordete que acababa de hablar no estaba causando problemas.
Parecía poder leer los pensamientos de los tres animales y entender sus impulsos. Después de recibir las advertencias, el rostro del domador de bestias se oscureció de ira, pero aún así sus acciones fueron instintivamente más suaves. Fue más cuidadoso y el espectáculo terminó sin contratiempos. Después de eso, hubo una obra de teatro simple pero cómica. Solo cuando terminó fue el turno del mago para actuar. Este mago llevaba un smoking. También llevaba una corbata de la misma color y un sombrero de copa grande. En el momento en que apareció, escupió fuego por la boca, lo que hizo que el público aplaudiera y vitoreara de inmediato. Un truco tan simple. Klein, que tenía una excelente vista y había visto varios programas de lecciones de magia, entendió la esencia con solo una mirada rápida. A continuación, el mago realizó el clásico acto de escape, liberando palomas voladoras de su sombrero, sacando flores, trucos de cartas y demás. Klein pensó que podría ver fácilmente a través de cada uno de los trucos del mago, pero se sorprendió al descubrir que en algún momento no pudo hacerlo porque su atención había sido dirigida hacia donde el mago quería, lo que lo hizo ignorar los detalles clave. Claramente no tiene poderes Beyonder, pero su técnica todavía logra engañar a mis ojos. El punto clave es captar la atención. La segunda regla del mago es desviar por completo la atención de un objetivo para lograr el efecto deseado. Klein hizo una suposición en su mente de la cual no estaba seguro si era correcta o incorrecta. Necesitaba actuar para recibir retroalimentación. En ese momento, la actuación del mago llegó a su fin. El público no escatimó en aplausos y vítores cálidos. El ambiente en el teatro alcanzó su punto máximo esa tarde. Jeje, la tercera regla. ¿La actuación de un mago requiere el aplauso del público por su actuación? Klein murmuró para sí mismo de manera medio bromista y medio adivinadora en silencio. Poco después de las 3 en punto, levantó el cuello de su chaqueta negra de doble botonadura y salió del pequeño teatro. No intentó ponerse en contacto con el hombre regordete que se sospechaba que era el boticario y solo recordó en secreto su apariencia. Solicitarlo de repente podría resultar en reacciones extremas. Tomó un carruaje público con rieles de regreso a la calle Minsk. El carruaje estaba dividido en 2 pisos y cada uno de ellos tenía algunos pasajeros. Según su práctica habitual, Klein eligió el lugar junto a la ventana en el primer piso. El carruaje avanzaba y se detenía de vez en cuando. Klein, que tenía los ojos medio cerrados para recordar la inspiración que acababa de tener, de repente sintió que su corazón palpitaba. Se volvió sobrio y racional. La reacción era como si alguien hubiera irrumpido a la fuerza en su sueño o canalizado su espíritu. En este momento sabía claramente que ya no estaba en el mundo real. Como alguien rico en experiencia, fingió no preocuparse. Miró a su alrededor y vio que el caballero con smoking y sombrero de copa a su izquierda seguía hojeando un periódico. Había 2 niños a los que una mujer molesta con un vestido azul claro reprendía por ser traviesos y desobedientes. A su lado, la gente masticaba pan o bebía té que habían traído consigo. Todo era igual que antes. Sin embargo, cuando Klein activó silenciosamente su visión espiritual, estos pasajeros no emitieron ninguna de las auras o emociones correspondientes. No tienen cuerpos éter. Claramente están hablando, comiendo pan y leyendo periódicos, pero ninguno de ellos tiene signos de vida. ¿Es esto una ilusión o simplemente murieron repentinamente y se están moviendo según la inercia de sus vidas? Klein intentó mantener la calma mientras miraba por la ventana y veía carruajes y peatones pasar. Todavía era una escena de la tarde. Sin embargo, tampoco tienen colores de aura. A medida que el carruaje avanzaba bastante despacio, Klein se volvía cada vez más serio sin entender lo que acababa de suceder. Bajó la cabeza y se examinó a sí mismo. Vio un brillo espiritual claro que era completamente diferente a las personas a su alrededor. En ese momento, de repente escuchó un rugido enojado. No sonaba como si viniera de un humano. Klein levantó la vista y vio un gran perro negro en la calle.
Sus afilados dientes blancos estaban manchados de rastros de sangre y óxido. Era el enorme perro del diablo que había cometido crímenes atroces. El perro negro se infló rápidamente hasta convertirse en un alto demonio. Tenía alas parecidas a las de un murciélago en su espalda y cuernos de cabra llenos de patrones misteriosos que crecían desde su cabeza. Miró hacia el cielo y dijo en el lenguaje del diablo: Corrupción. Casi tan pronto como abrió la boca, Klein confirmó que era real porque poseía aura y colores emocionales, mientras emitía destellos de espiritualidad fuerte. Siguiendo los aullidos del enorme perro del diablo, algunos peatones ilusorios explotaron y se convirtieron en una niebla negra que llenó el aire, bloqueando su línea de visión. Sin embargo, Klein podía ver vagamente que había bastantes personas reales con colores de aura en el aire y a su alrededor. Estaban usando poderes de Villande que emitían destellos de espiritualidad. ¿Qué está pasando? Las personas comunes son ilusorias, pero los Beyonders son reales. Han encontrado los halcones nocturnos y los castigadores mandatados al perro del diablo y han usado un artefacto sellado para crear un entorno de batalla que no perturbe la realidad. ¿Ese artefacto sellado está dirigido solo a los Beyonders y no tiene efecto en las personas normales? Así que yo, que simplemente pasaba por aquí, ¿fui arrastrado por mala suerte? La mente de Klein corría mientras adivinaba aproximadamente lo que le había sucedido. ¡Qué ridículo desastre! Justo cuando suspiraba con emoción, de repente escuchó un grito desgarrador y un grito fuerte. El gas negro que obstruía su visión se dispersó repentinamente y el gigantesco perro del diablo cayó pesadamente al suelo. Su cuerpo se dividió en dos mitades y toda la luz en el aire convergió en algo, haciéndolo parecer como una luna limpia y pura que brillaba sobre el ambiente oscuro. El gigantesco perro del diablo rugió tenazmente de nuevo y su cuerpo explotó repentinamente. Usando su alma y carne como combustible, encendió llamas azules y rojas que se elevaron hacia el cielo. Sin embargo, las llamas perdieron todo su brillo tan pronto como llegaron al aire, habiendo sido absorbidas por ese objeto brillante y resplandeciente similar a la luna. Desapareció sin dejar rastro y ese enorme perro del diablo murió de manera tan simple y completa que ni siquiera dejó un rastro de sí mismo. Tan poderoso. Mientras Klein suspiraba, de repente pensó en algo. Descubrirían esos Villandes oficiales que él, otro Villande salvaje, estaba sentado en el carruaje diferente de las otras personas ilusorias en el área circundante. Su corazón se apretó mientras su cuero cabelludo se entumecía. Sacó una figura de papel y, con un movimiento, la transformó en sí mismo, una copia que no tenía aura ni colores emocionales. En cuanto a él, con la ayuda del hechizo de sustitución, se escondió en la sombra de la figura de papel. En ese momento, Klein escuchó un resoplido ligero al otro lado de la calle. El resoplido estaba claramente lleno de ira e indignación. ¿Quién es? No parece el sonido que haría un Beyonder oficial. Klein estaba desconcertado, pero no se atrevió a deshacer su doble y asomar la cabeza para mirar. Después de eso, un par de ojos barrió la multitud sin detenerse ni por un momento. Cuando todo esto desapareció, Klein vio que el vacío a su alrededor se había agrietado y desmoronado como un cristal. Luego, la sensación de realidad lo inundó y supo que había vuelto al mundo real. Después de deshacer el doble, volvió a sentarse en su asiento. Los pasajeros en el carruaje estaban haciendo sus respectivas tareas, leyendo periódicos, masticando pan y regañando a los niños. No era diferente de antes. Pero en la visión de Klein, habían recuperado su aura y sus colores emocionales. Además, en comparación con antes, el carruaje rastreado claramente había avanzado bastante. Parece que en ese entorno de batalla especial, el tiempo y el espacio están sincronizados con la realidad. Si esa batalla hubiera continuado durante mucho tiempo, el carruaje habría dejado el área de influencia y me habría quedado solo allí. Solo allí. Eso sería una exposición obvia. Afortunadamente, Baclund es la capital de las capitales y la tierra de la esperanza.
Aquí residen Beyonders de alta secuencia de las 3 principales iglesias. Klein pensó con un persistente sentido de miedo. Originalmente, pensó que incluso si hubieran localizado a su objetivo, los castigadores mandados de los Nighthawks y otros tardarían varios días en encontrar al perro negro del diablo. Además, eso era bajo la premisa de que el perro no había dejado Backlund. Eso era algo seguro porque salir de Backlund significaría salir del alcance del ritual y el avance fallaría. Y para el diablo, el impacto negativo de un ritual fallido causaría que él, que ya estaba luchando al borde de la sed de sangre, perdiera el control de inmediato. ¿Quién hubiera pensado que justo después de una noche y mediodía, el gigantesco perro del diablo sería descubierto, ejecutado y purificado? Aterrador. Esto es Backlund. Esto es el verdadero poder de las 3 iglesias. Un Beyonder de secuencia 6 que está a punto de avanzar fue simplemente expuesto y dejó las huellas más pequeñas. Sin embargo, fue encontrado y asesinado tan fácilmente. Este es un diablo que puede percibir el peligro con anticipación. Por lo que parece, algún artefacto sellado obstaculiza perfectamente esta habilidad. En el futuro debo ser aún más cuidadoso. Klein sintió que había aprendido una gran lección. En este momento, recordó el extraño resoplido que había escuchado antes. ¿Parecía ser el compañero de ese gigantesco perro del diablo? ¿Su amo? En realidad no fue descubierto. Tal vez la explosión final del gigantesco perro del diablo fue orquestada en secreto por él. Por supuesto, también es posible que sea miembro de alguna organización secreta insatisfecha con los Beyonders oficiales. Klein miró abruptamente por la ventana del lado opuesto del carruaje. Todo lo que vio fueron personas caminando, parecían normales. Llevaban abrigos de tweed, sombreros de copa o faldas largas y brillantes. No podía decir si había algo mal con ellos. Capítulo 328. El que toca brea será contaminado. Las ruedas del carruaje presionaban la vía mientras los caballos lo arrastraban. El pesado carruaje avanzaba constantemente y pronto se alejaron de la calle como si nada hubiera pasado. Con una expresión normal, Klein se aferró a su bastón y esperó hasta que el carruaje público pasara 2 estaciones antes de bajarse antes de tiempo. Tomó un gran desvío y se dirigió lentamente hacia el lugar donde el gigantesco perro diablo había sido asesinado. No buscaba sus características de villante, ya que era imposible que los mejores expertos de la iglesia no supieran sobre este asunto. Seguramente lo habrían llevado hace mucho tiempo. Tampoco estaba investigando el origen de ese ligero resoplido. Después de todo, con tanto tiempo transcurrido por los carruajes que circulaban por las calles y la gente que iba y venía, ¿cómo podrían quedar pistas? Incluso la adivinación no podría obtener una respuesta. El propósito de Klein era observar los detalles sutiles que quedaban a lo largo de la calle y ver la naturaleza del artefacto sellado que había creado el extraño entorno para la batalla, para prepararse para lo que pudiera suceder en el futuro. Esto es una actuación de un mago. Suspiró en silencio mientras caminaba bajo el cielo gris a lo largo del borde de la calle, marcado por las lámparas de gas. La razón por la que tuvo que esperar 2 paradas antes de bajarse y tomar un desvío era porque temía que hubiera un villante oficial que limpiara el campo de batalla en secreto. No quería encontrarse con ellos, así que hizo todo lo posible por evitarlo. Klein, vestido decentemente y sosteniendo un bastón, tardó un tiempo en regresar al lugar de muerte del enorme perro diablo. Sin embargo, no había rastros de su presencia en la calle y los transeúntes claramente no sabían que aquí había tenido lugar una feroz batalla de villande. Ese artefacto sellado es realmente mágico. Es incluso más poderoso que la hipnosis a gran escala. Klein activó su visión espiritual y ralentizó sus pasos como un caballero en una salida en lugar de una tarea. Le llevó más de media hora completar su recorrido por la zona, pero sus esfuerzos con su visión espiritual fueron en vano. No había nada fuera de lo común en su área objetivo. Sin embargo, la percepción espiritual de Klein percibió una cosa, su alcance y sus límites.
Cuando entré en la manzana y salí en otra dirección, sentí una sensación sutil e ilusoria como si hubiera entrado en un mundo diferente de otro mundo. Es decir, el alcance de influencia del artefacto sellado puede llegar al menos a una manzana y su límite superior aún no está claro. Klein se quedó afuera de la calle objetivo y asintió pensativamente antes de regresar. Fue a un café decente, pidió una taza de café de Sousville y se sentó junto a la ventana. Mientras bebía el líquido con un rico aroma, observaba la calle afuera que comenzaba a bulliciar a medida que pasaba el tiempo, esperando ver algún cambio. Desafortunadamente, lo que había estado esperando no sucedió. Por supuesto, no se fue sin ganancias. Al menos confirmó que un mago nunca actuaba desprevenido, lo cual era una de las reglas de la actuación. Él sintió que las características del sutil precipitado en su cuerpo se agitaron un poco. Por la tarde, Klein detuvo sus observaciones y regresó a la calle Minsk en un carruaje público. En ese momento, las lámparas de gas a ambos lados de la carretera ya estaban encendidas, iluminando el suelo de cemento ligeramente húmedo con hojas marchitas que caían de los árboles a lo largo de la carretera con un tono azul. Sosteniendo su bastón, Klein paseó frente a la casa del abogado Jürgen y se dirigió hacia la unidad 15. Mientras caminaba, de repente pensó en algo. Había terminado todos los ingredientes en casa. Si volvía ahora, no podría cocinar la cena. ¿Debería ir a la carnicería y la frutería o encontrar un restaurante para llenar mi estómago primero? Klein dudó por un momento y finalmente decidió descansar esta noche y comer algo preparado. Muchos de los platos en este mundo se hacían de manera bastante simple y rápida, por lo que no se convertía en una situación en la que se pasaba una hora cocinando para 5 minutos de comer. Sin embargo, aún había cierta cantidad de trabajo por hacer. Además, tenía que lavar los platos y lavar los cuchillos y tenedores él mismo. Después de tocar su billetera, Klein se dio la vuelta y caminó en dirección al área donde, según su memoria, había restaurantes. Una vez más pasó por la casa del abogado Jürgen. Parado detrás de la ventana abierta del oriel y mirando la expresión confundida del detective Moriarty, Jürgen levantó la voz y dijo: Señor Moriarty, quiero decir, ¿olvidó su llave de nuevo? ¿O la dejó caer? ¿Por qué está diciendo de nuevo? Klein respondió con una risita. No, no realmente. Jürgen asintió solemnemente con la cabeza. Entonces, ¿por qué no vienes a mi casa? Puedes regresar cuando esté completamente oscuro después de cenar. Klein dudó por un segundo y sonrió. Será un honor para mí. Cuando entró, el gato negro Brody estaba lamiendo sus patas en un rincón. Jürgen no hizo mucha conversación trivial mientras entraba a la cocina. Después de que Klein colgó su abrigo y sombrero y guardó su bastón negro, entró al comedor y vio que la mesa ya estaba cubierta de comida, bistecs ennegrecidos y puré de papas del mismo color. No le sorprendió esto. Así es como la señora Doris Lawyer, la abuela de Jürgen, cocinaba en su vejez. La comida no lucía apetitosa, pero eran deliciosas. Ella es una buena chef. Klein se sentó frente a Jürgen, sonrió y entabló una pequeña conversación. ¿Estabas a punto de cenar? Sí, es una costumbre mía mirar el paisaje afuera antes de mi comida. Permite que mis pensamientos se expandan sin límites. Jürgen extendió su servilleta y tomó su tenedor y cuchilló. Klein miró a su alrededor confundido y preguntó: ¿Dónde está la señora Doris? Jürgen suspiró y respondió seriamente: El clima se está volviendo cada vez más frío. Sus problemas crónicos de pulmón han regresado, así que no tiene más opción que ser ingresada al hospital por un tiempo. Que Dios la bendiga. Klein dibujó el emblema sagrado triangular de la iglesia del dios del vapor y la maquinaria en su pecho de manera poco familiar. Luego cortó un trozo de bistec y lo pinchó antes de meterlo en su boca. En ese momento se le ocurrió un problema y se apresuró a preguntar: ¿Así que fuiste tú quien preparó la cena? Por supuesto. Se hizo hace unos minutos. Jürgen respondió con sencillez.
Si no es obra de la gran chef señora Doris, entonces esta comida. La comisura de los labios de Klein se crispó. Contuvo el miedo que sentía en el corazón y siguió mordiendo el pequeño trozo de filete que tenía en el tenedor de plata, masticándolo lentamente. Sus cejas se fruncieron un poco mientras tragaba con fuerza la comida. Esbozó una sonrisa mientras preguntaba. ¿Por qué preparaste 2 porciones por adelantado? Una ración estaba preparada para llevar al hospital a mi abuela. Jürgen miró a Klein. Haré otro más tarde. Así es como es. Para ser educado, Klein respiró hondo y se armó de valor, como si estuviera dispuesto a luchar contra la comida que tenía delante y acabársela. Cuando terminó, a Jürgen aún le quedaba un poco. El abogado dejó el tenedor y el cuchillo, cogió el vaso que tenía a su lado, bebió un sorbo de vino tinto y preguntó sin expresión alguna. ¿Qué tal? ¿Qué plato te gusta más? Sé que aún hay una gran distancia entre mis habilidades y las de mi abuela, pero no hay que exagerar demasiado. Señor abogado, sospecho que tiene problemas con el sentido del gusto además de miopatía facial. ¿No puede darse cuenta de sus estándares? Klein sonrió, movió la cabeza de izquierda a derecha y dijo. El pan blanco no está mal. Eso fue comprado en la panadería Dodge. Jürgen enterró su cabeza y terminó el resto de la comida. Después de beber el vino restante, pensó por un momento y dijo. Detective Moriarty, quiero confiarte una tarea sencilla. ¿Qué es? Klein siguió bebiendo agua. El puré de papas estaba demasiado salado. Mi abuela ha estado en el hospital últimamente. Es posible que no pueda regresar debido a mis casos. Esto hará que Brody tenga hambre. Jürgen miró de reojo al gato negro. Quiero que alimentes a Brody cuando no esté, limpies su caja de arena y juegues con él por un rato. Le encanta que le rasquen debajo de la barbilla. Sí, todas las noches a las 10, si no hay luz en la casa y está oscuro, puedes entrar. 2 soles cada vez hasta que mi abuela regrese a casa. Klein vio la mirada solemne y seria en el rostro de Jürgen. Sonrió y dijo. Es una tarea sencilla. La recompensa es bastante generosa. No tengo motivo para rechazarla. Mientras hablaba, se volvió para mirar a Brody, el gato negro, y le sonrió. Brody giró lentamente su cuerpo y enfrentó a Klein con su espalda. La sonrisa de Klein no pudo evitar congelarse en su rostro. Después de beber lo suficiente, Klein se excusó de la casa de Jürgen. Paseó de regreso a su casa alquilada en las calles completamente oscuras. A estas alturas, las personas que habían terminado su trabajo ya habían regresado a casa y estaban disfrutando de su cena. Había muy pocos peatones en las calles y no muchos carruajes. Estaba muy tranquilo. Caminando bajo la luz de la lámpara de gas, Klein, que no tenía urgencia por regresar, se detuvo. Lo mismo hizo la sombra negra a sus pies. Cuando pasó por la casa de los Ames, vio a través de la ventana que el interior estaba muy iluminado. La gente se movía de un lado a otro y se escuchaban sonidos de charlas y risas. En cuanto a la casa de al lado, en la calle Minsk 15, estaba oscura y en silencio. Con un suspiro, Klein aceleró el paso, sacó su llave y abrió la puerta. Antes de entrar, revisó el buzón por costumbre y encontró otra carta dentro. ¿Quién la envió? Klein sacó la carta y la miró bajo la luz de la lámpara de la calle. Sin sellos. Parece la letra de Isengard Stanton. Asintió ligeramente, entró, cerró la puerta, encendió la luz y abrió la carta. El gran detective Isengard decía en la carta. Me complace informarte que el asesino ha sido encontrado y muerto en el acto. La policía cree que nuestro trabajo vale al menos la mitad de la recompensa. Deberían estar distribuyéndola a mí esta semana. Cuando eso suceda, te invitaré a ti y a nuestros otros amigos a venir y compartir esta recompensa. ¿Isengard recibió las noticias tan rápido? Seguro que tiene una estrecha relación con la policía de Backlund. Oh, no tiene sello. Eso significa que hizo que alguien lo entregara directamente.
El sistema postal del reino de Loen no es tan eficiente. ¿Cómo puede llegar una carta enviada por la tarde en la noche? Klein suspiró, dejó la carta y se preparó para cambiarse de ropa antes de salir. Con los asesinatos en serie resueltos y la situación en Backlund mejorando, podría intentar hacer algunas cosas. Por ejemplo, encuentra a Kaspars en el bar Bravehearts y contacta a Marik para ver si el villano que podía controlar zombies y la señorita Sarron tenían algún libro sobre misticismo. Si mi suposición es correcta, ellos deberían ser los desertores de la Escuela de Pensamiento de la Rosa. Anteriormente estaban en una organización oficial y deben saber mucho sobre misticismo. Y ahora tengo suficiente dinero para comprarlos. Klein tocó su billetera y pensó con anticipación. Capítulo 329. Marcas de garras. Área del puente Backlund, bar Bravehearts. Klein presionó la gorra en su cabeza, protegiendo cuidadosamente la billetera en el bolsillo interior de su chaqueta de trabajo gris azulada. Pasó entre los clientes que rodeaban el ring de boxeo y se dirigió hacia el bar. En el camino, miró a su alrededor y no vio al traficante de armas del mercado negro, Kaspars Kalinin. O está jugando a las cartas o está jugando al billar. Klein asintió para sí mismo, se sentó en el bar y le dijo al camarero. Mitad y mitad. Había visto a alguien beber este tipo de bebida alcohólica la última vez y sintió que probablemente se adaptaba a su paladar. Al menos es mejor que la cerveza de malta pura. Pensó Klein para sí mismo. El camarero levantó la cabeza y lo miró. ¿Qué dos alcoholes quieres mezclar? Diferentes opciones, diferentes precios. El típico estará bien. La última vez que vio a alguien beberlo, la persona había usado alcohol de la peor calidad. Todo el vaso de mitad y mitad solo valía 2 peniques y medio. 4 peniques y medio. El camarero observó cómo Klein colocaba las monedas de latón en la barra y luego volvía a mezclar. Dijo de pasada. ¿Estás aquí por Kaspers? Ya no está aquí, su negocio ha sido arrebatado. ¿Eh? Klein no esperaba tal respuesta. Antes de que el camarero pudiera responder, un hombre con la boca prominente a su lado se rió y dijo. Sí, hemos ahuyentado a Kaspars. Ja, ¿cómo puede un viejo cojo como él hacer ese negocio? Si necesitas algo, no dudes en acudir a nosotros. Encuentra a nuestro jefe. ¿Una guerra de pandillas? Klein inconscientemente pensó en esta idea queriendo rechazar la sugerencia del hombre. Sin embargo, pronto pensó en otra posibilidad. Podría ser que la Escuela del Pensamiento de la Rosa haya buscado deliberadamente a una pandilla para suprimir a Kaspars y así obligar a Marik y a la señorita Sarron a caer en una trampa. Sí, es bastante posible. Kaspars había estado trabajando aquí como traficante de armas en el mercado negro durante mucho tiempo. Definitivamente no es alguien que pueda ser ahuyentado así como así. Hace un tiempo, debido a la serie de asesinatos, el ambiente en todo Backlund era bastante tenso y la Escuela del Pensamiento de la Rosa u otras facciones ocultas no se atreverían a matar imprudentemente y usar la mediumnidad en Marik y la señorita Sarron, incluso si los encontraran. Esto resultaría en mucha violencia y, dado que obviamente solo tienen unos pocos sospechosos y no pueden confirmar que alguien más tenga una forma de contactar a la señorita Sarron y Marik por el momento. Klein se tragó las palabras que iba a decir y en su lugar preguntó. ¿Puedo obtener primero un presupuesto antes de decidir si comprar? Planeaba observar a la facción formada por personas comunes que habían tomado el control del mercado negro del bar Bravehearts. Si descubría algún problema, entonces podría usarlos como un favor para darle a Kaspars, Sarron y Marik. En cualquier caso, Klein no quería ningún conflicto. Solo planeaba observar a través de procesos normales, por lo que no había riesgo. Sí, el único requisito es. El hombre hizo un gesto de cierre con la mano frente a su boca prominente. No hay problema. Tan pronto como Klein respondió, vio el half and half frente a él y las monedas de cobre habían sido retiradas por el camarero.
Sin intención de desperdiciarla, inclinó la cabeza y la bebió. Sus cejas se fruncieron gradualmente. No es lo que pensé que sería. El sabor del licor es demasiado fuerte, los sabores de uva son demasiado suaves. Klein dejó su vaso y siguió al hombre a la tercera sala de billar donde solía quedarse Kaspars. Cuando estaba a punto de llegar a la puerta, de repente pensó en algo. Como alguien que no sabe mucho, incluso puedo adivinar que esto es una trampa. Me pregunto si la señorita Sharon y Marik, que han sido perseguidos durante tanto tiempo, lo saben. Definitivamente no aparecerían. Sin embargo, Kaspars conoce a más de un Beyonder. Tiene conexiones con varios círculos diferentes de Beyonders y podría conseguir otros ayudantes. Eso complicaría las cosas. En ese momento, el hombre con la boca prominente se detuvo en la entrada de la sala de billar y el distraído Klein casi choca con él. Señaló hacia adentro y dijo: No digas tonterías después. Nuestro jefe no tiene buen temperamento. Todos en el área de Backland Bridge y Eastboro lo saben. De acuerdo. Klein asintió. Satisfecho, el hombre con la boca prominente se dio la vuelta y abrió la puerta de la sala de billar. Cuando la puerta se abrió, Klein vio una figura colgando en el aire balanceándose suavemente. Era un hombre corpulento con barba completa. Había una cuerda atada alrededor de su cuello, una cuerda que estaba atada en un nudo muerto. Sus pies estaban levantados del suelo, la punta de su lengua sobresalía y su rostro estaba morado. Tenía una expresión contorsionada. Jefe. El hombre con la boca sobresaliente exclamó incrédulo. Tan pronto como la tensión en el ambiente de Backlund desaparece, alguien toma acción. Klein inclinó la cabeza y miró al subordinado, luego dibujó solemnemente un emblema sagrado triangular en su pecho. Que encuentre paz con Dios. Espero que su temperamento se cure como resultado. El hombre con la boca sobresaliente ni siquiera escuchó lo que dijo. De repente gritó: Jefe. Asesinato. El jefe está muerto. Klein dio 2 pasos atrás debido a la voz fuerte y aguda, y también activó su visión espiritual para echar un vistazo dentro de la habitación. No había nada especial aparte de las bolas de billar dispersas por todas partes. ¿Lo hizo un Beyonder de Kaspars? ¿Qué haría la facción que colocó la trampa? Si realmente hubiera tal trampa. Klein se alejó silenciosamente y se mezcló entre la multitud cuando los demás miembros de la pandilla se abalanzaron. Miró la cocina del bar Bravehearts y, con algo de pensamiento, se acercó y pasó familiarmente por la puerta trasera. Tan pronto como empujó la puerta de madera no tan pesada, Klein sintió un viento frío soplando contra él, lo que le hizo estremecerse. Y en medio del viento frío había un ligero olor a sangre. Escuchó por un momento pero no vio nada. Sacó su centavo y lo lanzó hacia arriba. El sonido del aterrizaje fue interrumpido por el viento y Klein miró hacia abajo la moneda de cobre en su palma, confirmando que era cara. Guardando la moneda, caminó cuidadosamente hacia adelante en la dirección que su percepción espiritual le indicaba. Caminó hacia un rincón oscuro donde no había iluminación de las farolas de la calle. De repente, el olor a sangre se hizo más fuerte. Con la ayuda de la débil luz de la luna que se filtraba entre las nubes, Klein casi jadeó cuando vio lo que tenía frente a él. El suelo aquí estaba lleno de muslos, pantorrillas, botas, costillas, un corazón, brazos, globos oculares y otras partes humanas. En la pared colgaba una porción de intestinos rojos pálidos. El fondo era un gran parche de rojo brillante con marcas blancas lechosas. Al ver esto, Klein sintió como si estuviera mirando un matadero especialmente preparado para los humanos. ¿Teme el asesino que los castigadores mandatados de los halcones nocturnos y los demás estén demasiado ociosos? Esto es tan exagerado que la policía transferiría inmediatamente el caso a ellos. Klein murmuró en su mente para resistir la incomodidad causada por la escena. Caminó alrededor de la sangre y se acercó a la pared opuesta. Para su sorpresa, había bastantes arañazos profundos.
Era como una garra gruesa y afilada que había dejado una marca con fuerza. La garra es similar a la que tenía el perro diablo después de su transformación. ¿Podría ser que haya otro? ¿Podría no estar muerto todavía? No, sé lo que está pasando. Klein de repente llegó a una realización. El difunto debe ser el Beyonder que mató al líder de la pandilla del bar. Fue eliminado por la facción que había preparado la trampa. Según la descripción de Pequeño Sol, siempre he sospechado que la facción es la escuela de pensamiento de la Rosa porque dominan el sendero del prisionero, que también es el sendero mutante. Y uno de los tipos de mutantes era el hombre lobo. Esto estaba en línea con las huellas en la escena del crimen ante él. También prueba indirectamente que la señorita Sarron y Marik son desertores de la escuela de pensamiento de la Rosa. Klein retrocedió calmadamente fuera de la escena paso a paso. Durante este proceso confirmó que no había ninguna característica de Beyonder presente. Por supuesto, era posible que aún no hubiera aparecido. Luego se dio la vuelta y caminó hacia otra calle con la intención de encontrar a alguien que informara a la policía, no sea que tal escena asustara a los plebeyos y los hiciera sospechar que Backlund había sido infiltrado por alguna bestia feroz. Porque no quería meterse en problemas por avaricia, Klein no esperó a que apareciera una característica de Beyonder. Justo cuando llegó al final del callejón, de repente vio un carruaje marrón acercándose lentamente en la noche. El carruaje no siguió avanzando como los demás carruajes. En cambio, se detuvo justo frente a Klein. Klein entrecerró los ojos mientras se preparaba para la batalla. Sin embargo, ya sea su intuición espiritual como vidente o su sentido de batalla como bufón, ninguno de ellos le dio una advertencia. En ese momento, la ventana del carruaje se abrió revelando un rostro pálido que mostraba un toque de locura. Sus ojos marrones parecían ocultar una profunda malicia. Marik. Klein lo reconoció. Era Marik, el compañero de la señorita Sarron que controlaba zombies. Solo llevaba una camisa blanca y un chaleco negro y no parecía tener frío en absoluto. Hizo un gesto para que Klein subiera al carruaje. Por un momento, Klein dudó y quiso usar su péndulo espiritual para adivinar allí mismo. En ese momento, apareció una figura detrás de Marik. Llevaba un complejo vestido negro regio y un pequeño sombrero suave. Era la rubia señorita Sarron con ojos azules. Ella puede hacerme daño fácilmente si quiere. Puede salir directamente de la pared detrás de mí. Klein pensó por un momento y luego dio 2 pasos hacia adelante de manera casual. Abrió la puerta del carruaje y tomó nota de ello. Después de sentarse, el carruaje comenzó a moverse lentamente. Se desconocía cuál era su destino. ¿Por qué viniste aquí? Sarron preguntó simplemente. Klein respondió sinceramente. Quería contactar a ambos y preguntar si tienen algún libro sobre misticismo. Sería mejor si profundizan en el tema. Como saben, me falta ese conocimiento. Marik continuó mirando con ojos llenos de malicia mientras decía en voz baja y ronca. Tenemos mucho conocimiento sobre misticismo, como el libro de secretos del rey chamán Clarman, pero ¿con qué puedes intercambiarlo? ¿Rey chamán? ¿Qué camino y secuencia es ese? Mientras estos pensamientos pasaban por su mente, Klein deliberó su tono y dijo. Puedo intercambiarlo por libras de oro. ¿O necesitas algo más? La pálida pero exquisita Sarron lo miró y respondió estoicamente. Ayuda. Usaremos tu ayuda como trueque. Capítulo 330. La filosofía de Sarron y Marik. ¿Ayuda? Klein repitió la palabra en silencio y se quedó un poco perplejo por un momento. Cuando Sarron asumió la misión de protegerlo durante 3 días, fue principalmente por el dinero. Que un experto de secuencia 5 estuviera dispuesto a asumir tal misión era en sí mismo una baja probabilidad. Podría suceder, pero no era algo que se pudiera forzar. Además, en ese momento, Klein estaba desesperado por salvarse a sí mismo y estaba tan frenético que no estaba dispuesto a renunciar a ninguna esperanza. Por lo tanto, todavía se sentía muy agradecido por poder recibir la ayuda de un Beyonder tan poderoso, incluso si era por el dinero.
Sin embargo, eso era todo. No interferiría imprudentemente en una situación peligrosa desconocida, sin importar su propia fuerza y circunstancias, por el bien de la otra parte. El plan original de Klein era que el conocimiento de misticismo de Little Sam básicamente se pudiera verificar como perteneciente a la era pre-catástrofe. En ese momento, los antiguos dioses que ejercían poder y los actuales 7 dioses y dioses malignos no parecían tener ninguna superposición entre sí, por lo que era posible que los dos sistemas de misticismo fueran definitivamente muy diferentes. Entonces, incluso si conocía los detalles, no se atrevía a probarlo descuidadamente. Tenía que recibir una verificación indirecta para saber cuáles aún se podían usar y cuáles no tenían ningún efecto. Era como el ritual de sacrificio anterior. Klein ya había descubierto el procedimiento de El Sol, pero esperó la respuesta del señor Asik antes de atreverse a realizar el experimento. Era para evitar que ocurriera algo inesperado. En cuanto al colgado, tenía rango de obispo o capitán de la Iglesia del Señor de las Tormentas, por lo que sin duda poseía también bastantes conocimientos de misticismo. Sin embargo, el problema era que este era demasiado ortodoxo y estaba demasiado relacionado con el dominio del Señor de las Tormentas, por lo que no era necesariamente adecuado para que Klein lo utilizara. No todos los rituales se podían realizar pidiéndose ayuda a uno mismo y tenía que considerar la carga de espiritualidad que tenía que soportar rezándose a sí mismo. Con estos factores en mente, Klein dirigió su atención a los antiguos miembros de una organización secreta, Sarron y Marik. Los conocimientos que poseían eran más adecuados para que los villanes salvajes los utilizaran como referencia. También había bastantes poco ortodoxos y extraños que resultaban eficaces. Por supuesto, esto no quería decir que renunciara a intercambiar información con el Sol y el Ahorcado. Al tener conocimientos de la antigüedad, conocimientos ortodoxos y conocimientos secretos y no ortodoxos, sería más completo y tendría una comprensión más profunda del misticismo. Y eso era exactamente lo que Klein quería. Nunca había olvidado que su objetivo final era regresar a la Tierra, así que cuantos más conocimientos de misticismo tuviera, mejor. Cuanto más completo, mejor. Cuanto más profundo fuera el conocimiento, mejor. Por supuesto, la premisa de perseguir este objetivo es deshacerse de Incessant Will y vengarme a mí mismo y al capitán. Klein miró a Sarron y Marik y dijo con las comisuras de los labios curvadas. Necesito saber qué tipo de ayuda necesitas de mí antes de plantearme aceptar. No lo haré ni me es posible bromear sobre mi vida. Sarron, que llevaba un pequeño sombrero negro, asintió levemente y reconoció las palabras de Klein. Marik, que estaba sentado al otro lado, se inclinó hacia adelante y se llevó el puño a la boca. Al principio pertenecíamos a una organización bastante antigua y reservada. ¿Qué puedo adivinar? Klein mantuvo una expresión seria y estoica. Esa organización tomó forma a principios de la quinta época después de que las tormentas del mar de Berserk separaran los continentes norte y sur formando el reino de las tierras altas y el reino de paz del continente sur. Sin embargo, solo estoy hablando de su formación. Los orígenes de esta organización se remontan a antes de la cuarta época, antes del cataclismo. Continuó describiendo el pálido Marik. Eso también lo sé, la escuela del pensamiento rosa no es. Se remonta a la época del rey mutante. Klein tenía una mirada atenta. Marik se rascó el pelo ligeramente desordenado y dijo. Esta organización cree en un dios malvado y creen que la magia es una ciencia y un arte que cambia según la voluntad de cambiar las cosas. Esto requiere el establecimiento de un sistema religioso ritual que incluye la ley y el orden. Sí, antes de la invasión del continente del norte, eran una organización ortodoxa en el Valle de Paz y las tierras altas de las estrellas junto a la iglesia del dios de la muerte. Al mismo tiempo, creían que sus voluntades provenían de diversos deseos. Combinados con los poderes de Villande, eran capaces de lograr todo tipo de cosas inimaginables. Debido a estas ideas, mantuvieron una antigua y sangrienta tradición de sacrificio primitivo que incluía desollar a las personas y usar los cráneos de los niños como objetos rituales,
permitiendo que un gran número de creyentes liberaran fervientemente todo tipo de deseos. No podíamos aceptar la crueldad de tales actos y también sentíamos que era muy problemático la forma en que manejan sus deseos, así que buscamos una oportunidad para escapar de esa organización. ¿Problemático la forma en que manejan sus deseos? Klein sabía que la escuela de pensamiento de la Rosa era famosa por sus sacrificios sangrientos, así que no estaba muy curioso por lo anterior. La rubia y vestida de negro, Sarrón, respondió con una voz etérea. La forma en que lo hacen es indulgente y ardiente. Nuestra filosofía es reprimir y mostrar templanza. Así que es así. De repente, Klein pensó en la descripción de la secuencia del prisionero. El cuerpo era la jaula del corazón y el mundo era la jaula del cuerpo. La locura estaba atada y el deseo estaba suprimido. Si la escuela de pensamiento de la Rosa realmente comprendió la vía mutante de la señorita prisionera, la filosofía de Sarron y Maric claramente se adapta más a las necesidades del método de actuación. ¿Por qué los otros miembros no se dieron cuenta de esto? Eso no está bien. Frunció ligeramente el ceño. Al ver su reacción, Maric pensó que no entendía y explicó con una voz ligeramente ronca. Fueron influenciados por ese Dios malvado y creen que entregarse a sus deseos ayudaría a fortalecer su propia fuerza de voluntad. Cuando muchas personas se desatan, también se afectan mutuamente, aumentando su fanatismo y permitiendo que su condición alcance su punto máximo. Nuestras opiniones son exactamente lo contrario. Creemos que el deseo siempre debe ser suprimido en el corazón, al igual que las llamas y el magma bajo tierra. Solo en un momento crucial puede ser liberado, produciendo un poder aterrador. En pocas palabras, es la diferencia entre la lujuria y la abstinencia. La influencia que tiene el Dios malvado está en contradicción con los requisitos de su propia vía. Se siente como si algo estuviera mal. Klein preguntó pensativamente. ¿Así que escapaste a Backlund y ahora te persiguen? ¿El hombre muerto en el callejón terminó involucrado en esto? No lo involucramos. Él se involucró por algo más. Maric refutó la segunda suposición de Klein, accediendo a la primera pregunta de Klein. Entonces, ¿por qué no te escapas de Backlund? Hay varias ciudades grandes a lo largo de la frontera del reino de Loen y la bahía de Desi. Además, puedes ir a Intis, Feisak, Feinapoter, Lembur, Masin y otros países. En otras palabras, ¿tienes una razón para no dejar Backlund? ¿Qué podría ser? Klein pensó por un momento y dijo. De acuerdo, tengo una idea general. ¿Qué tipo de ayuda necesitas? Mi secuencia no es alta y no conozco a ningún Beyonders poderosos. No hay forma de que pueda enfrentarme directamente a esa organización secreta. Después de obtener las fórmulas de poción para las secuencias 7, 6 y 5 del camino del vidente y matar a la Nebus, Klein en realidad no tenía que quedarse en Backlund. Todavía había una gran brecha entre él y su próximo objetivo de venganza, Ince Sanguil, quien tenía el artefacto sellado 0-08. No había esperanza de éxito en un corto periodo de tiempo. Ni siquiera se atrevía a acercarse, por lo que no era imposible dejar Backlund. A lo sumo, sentiría la presión por desperdiciar la tarifa de alquiler que había pagado por adelantado. La razón por la que Klein seguía quedándose en esta gran ciudad era porque había muchos villanes aquí. También había muchos recursos e ingredientes que aparecían aquí. Era uno de los lugares más convenientes para avanzar en su secuencia. Se ajustaba a la revelación de su adivinación en ese entonces. Cuando me convierta en un sin rostro y esté casi terminando de digerirlo, tendré que salir al mar y buscar una sirena. Este pensamiento pasó repentinamente por la mente de Klein. Sarron respondió tranquilamente. Sé nuestro apoyo. Para matar juntos a un villante de secuencia 5. Klein se sorprendió ligeramente mientras preguntaba. ¿Con tu fuerza, esa organización solo envió a un Beyonder de la secuencia 5 para cazarte? ¿Podría ser que la característica común de un culto fuera ser sin cerebro? Él tiene un artefacto sellado que me restringe en gran medida. Sarron respondió calmadamente, su rostro pálido pero su expresión delicada. La persona a cargo de este asunto es, de hecho, un villante de alta secuencia. Pero lo hemos llevado a otro lugar con las pistas que dejamos a propósito.
Marik añadió. No es como si solo tuviéramos a Backlund como nuestra única base. Si podemos matar a la persona a cargo de los distritos cercanos y quitarle ese artefacto sellado, nos disfrazaremos de inmediato y huiremos. Después de eso, ya no tendremos miedo de ser perseguidos normalmente. Klein asintió brevemente. Pero, ¿por qué crees que puedo ayudar? Me veo tan débil, y el objetivo es un Beyonder de la secuencia 5 con poder y ese extraño artefacto sellado. No solo estás en la secuencia 9. También eres muy especial. Sarrón lo miró en silencio con sus ojos azules y dijo con certeza. Jaja. Klein solo pudo responder con una risa seca. La voz etérea de Sarrón sonó una vez más. Además, aún tienes ese ojo. ¿Ese ojo? ¿Te refieres al ojo todo negro dejado por el maestro Nimbelgruid Rosago? Klein asintió ligeramente. Pero solo puedo usar una pequeña parte de él y no puede producir mucho efecto ya que fue corrompido por el verdadero creador. Eso es suficiente. Sarrón siempre era tan lacónica con sus palabras. Marik añadió. El Beyonder de la secuencia 5 con el que estamos tratando tiene características similares a las de Sarrón. Solo ese, ojo, tuyo puede ayudarnos a encontrarlo. En ese momento, Sarrón habló de nuevo. Marik será el primer cebo. Yo seré la segunda. En cuanto a ti, eres el cazador responsable de resolver el problema. No puedo garantizar una seguridad absoluta. Pero definitivamente estarás más seguro que nosotros. Suena lo suficientemente sincero, pero necesitaré asegurarme a través de la adivinación. Klein reflexionó durante unos segundos y dijo. Quiero entender la situación sobre las características de la otra persona y el artefacto sellado. Solo entonces podré tomar una decisión.